Tu cerebro te enseña un mundo ampliamente coloreado por la vanidad. Cordelia Fine. Vanidoso y ególatra. El cerebro trata de convencerse siempre de la opción más cómoda, de la que concuerda mejor con su propia realidad. Por eso, memoria e inconsciente se encargan de ajustar lo que no encaja, de cambiar lo que no gusta, de eliminar lo que duele y de ensalzar lo que agrada. Y de esos mecanismos surge la habilidad para caer fácilmente en estereotipos y prejuicios, que llevados al extremo pueden conducir a tensiones y conflictos. Hoy en Redes, de la mano de la psicóloga Cordelia Fine, conoceremos las artimañas que utiliza el cerebro humano para construirse un mundo más agradable y benévolo. Veremos además lo mal que lleva nuestra mente la fuerza de voluntad y hasta dónde le pueden llevar los miedos y prejuicios. A mí me ocurre como a la experta Cordelia Fine, la protagonista de este programa de Redes. Ella se asombraba de que la gente no renuncie a sus convicciones más profundas, a las que ha heredado del pasado, porque considera que esto es lo que le facilita la vida, lo que le impide darse de cabeza contra la pared. En el programa, Cordelia Fine nos explica todas las triquiñuelas a las que sabemos recurrir justamente para salvaguardar nuestra vida. Es divertido. En tus investigaciones, Cordelia, tú nos hablas de la fragilidad del cerebro. Nos dices que tengamos cuidado, porque no es un artilugio del que podamos fiarnos. Pero por otro lado, no tenemos otra alternativa más que la de confiar en el cerebro. ¿Qué le decimos a la gente? Creo que una de las razones por la que he escrito este libro es porque la investigación sobre nuestro inconsciente es fascinante. Los experimentos demuestran que existen distintas maneras de influir en el comportamiento de la gente sin que ésta sea consciente de nada. Cualquiera lo negaría si el experimentador le preguntara sobre ello más tarde. Los artículos generales sobre el tema son cómicos. No suele ocurrir lo mismo con la mayoría de los estudios académicos, que suelen ser bastante áridos. En general, no provocan risa. Yo quería aportar esa información al gran público que evidentemente no tiene acceso a ella. El lento flujo de la conciencia no tiene que ocuparse de todos esos procesos mentales que se dan sin que seamos conscientes. Y ha de ser así, pues no podríamos recopilar toda la información necesaria si nos basáramos únicamente en la parte consciente y reflexiva de nuestras mentes. Toda esta vida mental subyacente a la conciencia opera de una forma no necesariamente precisa, pero lo bastante eficiente como para construir todo tipo de prejuicios de los que no nos damos cuenta. La investigación demuestra a menudo que la gente consciente de que puede haber algún sesgo es más imparcial, y es que la motivación y la capacidad de control de algunos de estos prejuicios pueden ser de gran ayuda. Propósitos para el año que viene. Dejar de fumar. Ir al gimnasio 3 veces por semana. Aprender inglés. Apuntarme a un curso de cocina. No enfadarme con mi madre. Ay, ya lo dice Cordelia Fine, que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Que no es una excusa, que resistir las tentaciones no es nada fácil. Y si no, que se lo digan a nuestro cerebro. De esa parte se encarga nuestro consciente. ¡Mamá! El problema es que ese es uno de los muchos trabajos mentales que tiene. Toma decisiones, traza planes, fija la atención en lo que estamos haciendo. Está al cargo de cualquier cosa que requiera concentrarse. Oye, mamá. Lo que pasa es que al consciente no se le dan demasiado bien las multitareas. Y cuando lo agobiamos con muchas cosas a la vez, se colapsa. Por eso, cuando hacemos listas larguísimas de propósitos cada fin de año, no las cumplimos.
Le ponemos demasiadas tareas al consciente y se agobia. Lo mejor es escoger una sola y concentrarse en ella. Y no hacer resoluciones, sino proponernos intenciones. Es mejor, en lugar de decir voy a dejar de fumar para siempre, asumir pequeños retos cada día. Este cigarrillo de después de comer no me lo voy a fumar. O esta noche cuando salga no voy a fumar durante la cena, ni tampoco en el bar. Y así cada día. Y parece ser que este tipo de intenciones pequeñas, a corto plazo, tienen efectos mágicos en el cerebro. Mucha gente ha dejado de fumar así. Además, hay que tener en cuenta que los cambios de humor también afectan a nuestra fuerza de voluntad. Si nos proponemos hacer régimen pero estamos estresados, nuestro consciente dejará de fijarse en lo bien que nos sentarían un par de tallas menos y se lanzará a por esos dulces. Buscará sentirse bien de manera inmediata y se olvidará de los beneficios que perseguíamos a medio o largo plazo. Así que ya sabemos, pequeñas metas que podamos cumplir cada día. Y nada de muchos propósitos. Más vale uno y conseguirlo que muchos y fracasar en el intento. De acuerdo, lo que dices es cuidado porque la parte del comportamiento que se rige por el subconsciente es tan grande que deberíamos saber abordarla. No hay ningún otro instrumento consciente, de momento al menos, que pueda interferir con este comportamiento o cambiarlo. Vale, de acuerdo, eso es cierto. Pero, ¿por qué la conciencia debería tener más razón que la inconsciencia? Bueno, algunos creen que ciertas decisiones son más acertadas si se toman de forma intuitiva, y otros piensan que deben ser más deliberadas para ser acertadas. ¿Cuáles serían mejores si fueran fruto de la intuición? Bueno, creo que me resulta más fácil decir cuáles probablemente no sean las más acertadas si resultan de la intuición. Hay distintas situaciones en las que es más factible que la información recibida no sea imparcial o que se llegue a juicios sesgados. Por ejemplo, al conocer a otras personas, todos acabamos asociándolas a algún grupo social. Si tenemos una percepción concreta de estas personas, si la mente activa un estereotipo concreto, es muy probable que las percibamos a través de ese prisma estereotipado y que tengamos una percepción sesgada de su comportamiento, de sus habilidades, etc. Si somos conscientes de nuestra vulnerabilidad o de la fragilidad que nos impone el cerebro, ¿qué podemos hacer? Si es que se puede hacer algo. A menudo sabemos de personas que son conscientes de que los prejuicios pueden interferir con sus juicios de valor. En estos casos, suele desaparecer el sesgo. Por ejemplo, la gente tiende a estar de mejor humor cuando hace bueno. Hay un experimento clásico sobre el humor y el tiempo meteorológico, en concreto con los que acostumbran a ir a correr. Si se les pregunta sobre su grado de satisfacción, los que salen a correr los días lluviosos suelen tener una visión de su vida más negativa que aquellos que corren los días de sol. Es un estado emocional que empaña la presunta visión objetiva de la propia vida. Sin embargo, en otra parte del experimento se preguntó a la gente, ¿qué tal el tiempo ahí, donde quiera que se hiciera el experimento? Y en esa ocasión, el aspecto meteorológico no condicionó el estado de ánimo. La razón es que si se advierte a la persona del efecto del tiempo, se le da a entender que podría ser un factor de parcialidad y por eso dicho factor desaparece. No siempre funciona tan bien como en este caso, pero a veces sí. Creo que la investigación tiene que ir en esa dirección tan interesante y ver cómo llevamos a cabo esa supresión del sesgo de la que quizás ni somos conscientes. Porque pienso que cuando no somos conscientes en absoluto de que podrían interferir con nuestros juicios de valor, estamos en una situación muy vulnerable. Gracias a tus investigaciones y las de otros colegas, hoy sabemos que el cerebro enturbia nuestras opiniones a través de una vanidad exacerbada, nuestra propia vanidad. Por ejemplo, activa la intolerancia o si eres una persona emotiva, exacerba tus emociones. Y lo que yo quería preguntarles es lo siguiente. ¿Podemos hacer algo al respecto? ¿Quizás ser conscientes de esas posibilidades? ¿Qué le aconsejarías a la gente?
Bueno, es difícil porque escribí el libro pensando que sería más objetiva al acabarlo que al empezar. No sé si es verdad o no. De hecho, escribir el libro me sumió en un estado de confusión. Recuerdo que participaba en una obra teatral de grupo con mis hijos. Se trataba de un grupo muy diverso. Había una señora sudafricana de pelo rubio que estaba hablando con una señora india y le dijo: ¿podrías quitar esos juguetes de en medio? Yo pensé que le estaba hablando con un tono muy autoritario. No lo vi adecuado y me pareció que quizás era racista al considerar que la otra persona no merecía el mismo respeto que ella. Me dije, se está dejando llevar por sus prejuicios inconscientes. Después pensé que quizás era yo quien tenía el estereotipo, porque los sudafricanos blancos han sido racistas y que esto estaba afectando mi percepción de cómo se había dirigido la sudafricana a la señora india. No sabía qué pensar, no sabía quién tenía prejuicios, si era ella o si era yo. Creo que el problema es que lo que llamamos realismo ingenuo, lo que percibimos como realidad absoluta y objetiva, es muy difícil de superar, francamente. Cuando presentas los resultados de esas investigaciones a los estudiantes y les pides que utilicen esta información para predecir si se hubieran comportado igual en una situación parecida, no son capaces de aplicarlo a sí mismos. La gente siempre tiene prejuicios interesados sobre sí mismos y cuando les preguntas sobre otros te dicen: ah, sí, creo que es verdad que la gente hace eso. ¿Y tú lo harías? Bueno, yo no, pero otros lo hacen. A comienzos del siglo XX se modificaron las fronteras europeas y se creó un nuevo estado, Yugoslavia, en el que se aglutinaban pueblos que no tenían nada que ver entre sí. Los Balcanes eran una olla a presión que estalló en 1991. Durante una década se sucedieron atrocidades. Pero ¿cómo fueron capaces aquellos pueblos de cometer tales actos de extrema violencia y crueldad? Tradicionalmente se habían buscado respuestas a partir de las ciencias sociales. No obstante, ahora se sabe que la neurobiología tiene mucho que decir. En la Universitat Oberta de Cataluña, el grupo multidisciplinar de investigadores del Campus por la Paz estudian qué ingredientes originan los conflictos y de qué manera se pueden resolver e incluso evitar. Participaron como expertos en el conflicto de los Balcanes buscando formas de recomponer el tejido social. Una persona que no es de tu país, que no habla tu lengua, que no es de tu color, que tiene otra cultura, eso rápidamente se desarrolla en prejuicios en todas partes. Tenemos un cerebro preparado para desarrollar esos prejuicios facilísimamente, biológicamente. Son sesgos cognitivos, vías rápidas que tiene el cerebro para adquirir información y es necesario. Por eso se desarrolla el conflicto enseguida que creamos grupos que nos parecen distintos al nuestro, ¿no? O por lo menos nos crea cierta reticencia o necesitamos un cerebro racional para decir, bueno, vale, eso significa que puede haber problemas o no, pero hay una propensión al conflicto, una preparación. Cuando ese tira y afloja se rompe, aparece la violencia, la agresividad, y el detonante suele ser el miedo. La cuestión es generar miedo en relación con el adversario, con el que piensa diferente, para poder justificar actos de violencia, actos de represión o incluso entrar en guerra. Si, por ejemplo, viésemos por televisión como una persona de raza negra viola a una mujer blanca y esto se pasa de manera repetida y se hacen comentarios, etc., pues llegará un momento en que la población, en cuanto vea a un negro, lo detendrá o hará lo que sea, ¿no? Es muy fácil de manipular. El miedo es una emoción básica que nos hace reaccionar rápidamente. Una estrategia evolutiva sin la que seguramente hoy no estaríamos aquí. Se genera en el sistema límbico, el llamado cerebro emocional, que comprende regiones como el hipocampo o la amígdala. Esta región del cerebro es la responsable de nuestras emociones, desde las alegrías hasta el amor o las penas. Y es tan poderosa que consigue bloquear el resto de procesos cerebrales. Por eso se usa como arma en las guerras. Por ejemplo, en Sarajevo habían francotiradores. El objetivo era producir terror. Entonces, las víctimas tenían tarifas. La tarifa más baja eran personas mayores, ancianos.
En la más alta, niños. Y si los dejabas inválidos, doble, porque produce más dolor en los padres y en la población y más terror que no matar a una persona mayor con muchos problemas y enfermedades, ¿no? Otro caso de los Balcanes. Lo que hacían era sacar una familia completa de sus casas, la mitad a la izquierda, la mitad a la derecha. A una de las mitades le sacaban los ojos en vivo. ¿Quién hacía eso? Pues es igual, lo hacían todos. Los enemigos, los contrarios, le sacaban los ojos en vivo, los tenían un rato así, delante de sus familiares, y después los mataban. A los otros no los mataban, los dejaban vivos. ¿Por qué? Porque frente a este acto de extrema violencia huían y se lo decían al resto de la población, y entonces la población huía y conseguían el efecto perseguido, que era que vaciasen el territorio. Para que una persona sea capaz de tales barbaridades, su cerebro emprende un proceso de deshumanización. Si deshumanizamos a alguien, lo que estamos es quitándole el identificador de ese es de nuestro grupo, al menos especie humana, y por tanto es más fácil hacerle daño. Para deshumanizar al enemigo hay que tocar al cerebro emocional. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos presentó a los japoneses como seres que comían pescado crudo, algo considerado repugnante en las sociedades occidentales del momento y que los deshumanizaba a ojos de los americanos. Los japoneses no se quedaron de brazos cruzados. En plena guerra enviaban en paracaídas a los campamentos de soldados discos de cantantes de moda. Trataban así de empatizar con los americanos y que estos volvieran a verlos como personas, seres iguales. ¿Cómo pueden argumentos tan débiles generar conflictos? Los ingredientes de todas esas situaciones es que toquen al cerebro social. Nuestro cerebro social se ha ido desarrollando utilizando unas redes muy básicas para la supervivencia. El miedo, el asco, la agresividad, los celos. Quizás sin todas esas reacciones básicas nuestra humanidad no hubiera llegado hasta donde estamos. O sea que tampoco hemos de infravalorarlas. Nos parecen absurdas porque cuando usamos la razón y contraponemos información o hacemos estadística o intentamos vislumbrar la verdad, vemos que realmente nuestro cerebro emocional muchas veces se equivoca, pero sin él erraríamos mucho más. La información, la comunicación, son las herramientas esenciales de que disponemos para contrarrestar los estereotipos y los prejuicios y dejar de sentir así miedo ante lo desconocido. Si no sabes quién es el otro, lo temerás. Si lo conoces, verás que entre tú y él hay muchas más similitudes que diferencias. En realidad, las razones verdaderas de nuestro comportamiento siguen siendo oscuras. Tú das muchísimos ejemplos en tu libro. Dame unos cuantos. Bueno, creo que lo que es fascinante es que los psicólogos están empezando a demostrar que algunas de las principales decisiones que tomamos a lo largo de la vida, como con quién nos vamos a casar, qué tipo de trabajo vamos a desempeñar o dónde vamos a vivir, obviamente van a ser una mezcla muy compleja de factores que nos influyen. Por ejemplo, la gente tiene un favoritismo inconsciente por aquello que les recuerda a sí mismos. Es una especie de amor propio inconsciente que nos atrae hacia lo que se parece a nosotros mismos. El miedo es eso que piensas que no tienes cuando vas a un conflicto y es el primero que aparece acompañándote en el momento en que escuchas el primer sonido de una bala, ¿no? Y desde mi primera experiencia periodística yo he asumido el miedo como el otro miembro del equipo, el tipo que va siempre la
esa parte etérea que va siempre contigo, aconsejándote, diciéndote pues que no dobles esa esquina, que no des ese paso, que no sigas mirando a los ojos de manera insolente a ese tipo, lo que sea, ¿no? El miedo es fundamental para volver vivo. Yo creo que soy médica y que por eso estoy vivo. Yo he llegado a pactar con mis secuestradores en Kosovo el aparecer en televisión, reconociendo que habíamos entrado de manera ilegal por la frontera, cosa que no era cierto, pero con el único objetivo de que eso fuera un cheque de vida. Si aparecía en la televisión yo dejaba de ser un desaparecido, ya llevaba 2 días desaparecido, primero en manos de paramilitares que me podían pegar un tiro y fumarse un puro tranquilamente, y luego en manos de la inteligencia yugoslava. Conseguí convencerles de que hicieran conmigo una maniobra de propaganda bélica que para ellos era buena porque me sacaban en televisión, pero para mí era muy buena porque ya todo el mundo sabía que estaba vivo, lo cual tranquilizaba los ánimos, y segundo, en manos de quien estaba, con lo que se ponía en marcha la maquinaria diplomática. Tuve que pasar por el oprobio de tener que decir en televisión que la OTAN está bombardeando lugares civiles, pero mi propio lenguaje gestual, después de 2 días de torturas y de golpes y sin dormir, decía todo lo contrario. Estaba obligado a decirlo porque detrás de esa cámara había 3 tipos de la seguridad con sus metralletas amenazándonos para volver a repetir en inglés lo que ellos querían que dijéramos, ¿no? Yo creo que es fundamental el control de las emociones y el saber hasta dónde se puede llegar y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Hay que controlarlas y es verdad que las guerras y los conflictos es el lugar donde se está más emocionalmente expuesto a que todo eso se derrumbe, ¿no? Yo creo que el reportero mal llamado de guerra, el reportero especializado en conflictos, tiene que ser una persona fuerte, no una persona dura. La persona fuerte es la persona que reconoce que tiene miedo, la persona que reconoce que también tiene cierta osadía, porque yo la tengo evidentemente, que trata de fomentar su sentido común para que no le juegue malas pasadas y que es consciente de sus debilidades y sobre todo que ha tenido cierto entrenamiento mental, y por qué no llamarlo hasta espiritual, ¿no?, para afrontar situaciones de crisis que en otras circunstancias se solucionan de otra manera. Es decir, no es lo mismo tener que decidir si se entrevista a alguien en el centro de Barcelona o de Madrid que tener que recorrer varias trincheras y pasar varios checkpoints para llegar a la persona que está dando órdenes a los francotiradores que te han estado disparando, ¿no? Es decir, necesitas cierta osadía para hacerlo, cierto sentido común para llegar a las cosas y a la gente, y cuando lo tienes delante necesitas mucha tranquilidad de espíritu y mucha fortaleza mental para, 1, no pegarle una patada en sus partes, que es lo que te apetece, por malo, y 2, para poner pues esta sonrisa que me pones tú a mí ahora, de que yo te entiendo, yo te comprendo, dame la entrevista, reconóceme que eres malo y que estás ordenando matar, y sobre todo déjame salir de aquí con la cinta. Necesito ayuda. Algo saltó en mí en el momento en que falleció mi compañero, que me llevaba hacia 2 líneas. Una era, para mí se ha acabado la guerra y el conflicto, y lo único que tengo que hacer, que me queda ya por hacer, es repatriar su cadáver lo más rápido posible. Y 2, mientras esto ocurre y puedo hacerlo, tengo que seguir haciendo mi trabajo para el que me han mandado aquí. Esto no puede desactivarme emocionalmente. Di la información sobre el asesinato de mi compañero, pero teniendo a mi lado
al corresponsal de Antena 3, que era mi competencia directa, por si yo no conseguía seguir en cámara y me derrumbaba. Y de hecho, ese compañero de la competencia directa entró en directo en mi televisión para dar lo que yo dije, una versión menos emocional o más distanciada de los acontecimientos, más periodística, digamos, ¿no? Y menos de crónica personal, ¿no? que logré transmitir allí. No está reñida la tensión y el estrés con mantener el sentido común. La tensión viene provocada por el ambiente en el que estás, es decir, estás en un lugar donde hay tiros, morterazos, gritos, asesinatos, muerte, tipos con armas por todos los lados que te pueden torcer el día simplemente porque se han metido una hoja de coca de más en la boca, ¿no? A partir de ese entorno tú tienes que ir, digamos, asumiendo todos los inputs que te llegan de lo que ves alrededor para tratar de tomar en un momento determinado la decisión menos mala. No digo la mejor, digo la menos mala, porque las decisiones siempre, o las soluciones, mejor dicho, siempre son malas, todas. Deberíamos intentar ser más racionales, más conscientes. Deberíamos prestar más atención a las cosas. ¿Podemos hacer algo con ese lado inconsciente de nuestra personalidad? Cuando pensamos en lo que nos rodea y nos influye, lo que pasa por nuestra cabeza y cómo nos comportamos, hay que pensar si toda la responsabilidad de controlarlo está aquí dentro, o si también tenemos que tener en cuenta lo que nos rodea. Así que, si pensamos en la educación de los niños, evidentemente el papel de los padres es intentar hacer que lo que hay aquí sea bueno. Pero también tenemos que pensar en el entorno en el que vive la gente y en cómo podemos ayudarles a que lo que hay dentro sea mejor teniendo en cuenta lo que hay fuera. Es increíble pensar en este contraste. Todos tus pensamientos intentan ver cómo puedes desarrollar ciertas habilidades de tus hijos y por otro lado, descubres cómo el entorno puede ser tremendamente eficaz o poderoso, tanto como tu propia mente. Por supuesto, como padre o madre, tienes un cierto poder sobre el entorno en el que se encuentra tu hijo, pero disminuye a medida que se hacen mayores. El cerebro puede editar y censurar selectivamente la verdad para construir una realidad más amable y dulce. Cordelia Fine.